Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, pertenecientes a la Facultad de Educación, Arte y la Comunicación de la carrera de Educación Inicial. Somos el grupo número 2, el cual está conformado por Vanessa Encalada, Nayeli Guarnizo, Valeria Valareso, Samantha Yangua y Amparo Yunga, en el cual abordaremos el siguiente tema: principales representantes de la patrística y la escolástica. La patrística es el estudio del cristianismo desde sus primeros siglos y sus primeros autores son conocidos como los padres de la Iglesia y son los siguientes. Biografía de San Pablo. Surgió como una figura prominente dentro de la Iglesia primitiva, como apóstol cristiano, nacido en el siglo I después de Cristo en la región de Cilicia. Provenía de una familia judía que residía en la región de Cilicia. Su padre, Juan, pertenecía a la tribu de Benjamín, mientras que su madre era miembro de la tribu de Aser. Al crecer, estuvo inmerso en la fe judía y recibió una educación judía tradicional. En Roma, Pablo fue detenido y confinado debido a sus actividades evangelizadoras. Aporte en la filosofía. San Pablo se centró principalmente en cuestiones éticas, promoviendo un nuevo estilo de vida y una nueva identidad en el mundo, caracterizada por la vida mesiánica. Aporte en la religión. Llevó a cabo viajes apostólicos para difundir el camino de la salvación, estableciendo y fortaleciendo comunidades cristianas en varias provincias del Imperio Romano, con un énfasis especial en la evangelización entre los gentiles. Además, desempeñó un papel crucial en la redacción y supervisión de la gran parte del Nuevo Testamento. Justino de Flavia. Biografía. Fue un apologeta y mártir del cristianismo, nacido en Flavia, Nápoles, cerca del año 100. Justino era de familia pagana. Su ansia de conocimiento lo introdujo joven en el estudio de la filosofía. Se sumó a diferentes escuelas, comenzando por la escuela estoica, luego pasó por la escuela peripatética y pitagórica y más tarde se inclinó por el platonismo. Murió en Roma alrededor del año 165. Aportes en la filosofía. Justino exploró las diversas corrientes de pensamiento de su época, como el estoicismo, el aristotelismo y el pitagorismo. Sin embargo, en la doctrina platónica es donde finalmente descubrió la verdad. Justino se convirtió al cristianismo en Efeso y dedicó el resto de su vida a difundir lo que él consideraba la verdadera filosofía. Fundó una escuela de filosofía cristiana en Roma, donde enseñaba gratuitamente a los alumnos. Justino enseñó en Roma que lo mejor de la filosofía pagana se inspiraba consciente o inconscientemente en la revelación mosaica y cristiana. Aportes en la religión. Intentó conciliar la visión cristiana de Dios, describiendo a Dios como Padre, Creador y revelado por Cristo, pero también como un Dios incognoscible y trascendente. Él sumó bien la vida y el origen de las virtudes. Clemente de Alejandría. Biografía. Fue un padre de la Iglesia griega que vivió en el siglo III. Nació alrededor del año 150 en Atenas y falleció alrededor del 213 en Antioquía. Fue discípulo de Panteno y le sucedió en la cátedra de la Escuela Catequítica de Alejandría. Sus principales obras como Protéctico, Pedagogos y Estromanta sirvieron para defender el cristianismo frente a críticas paganas y gnósticas, estableciendo una defensa intelectual y teología duradera. Aportes a la filosofía. Fue pionero en la integración de la filosofía griega con el cristianismo, viendo la filosofía como una preparación para la revelación divina. Utilizó conceptos platónicos y estoicos, especialmente la noción de logos, para explicar la naturaleza de Cristo y la creación. Aportes en la religión. Contribuyó a la teología cristiana al enfatizar la trascendencia de Dios y la función mediadora de Cristo como el Logo divino. Además, la moralidad cristiana basada en la virtud y el amor, proponiendo un estilo de vida moderado y ético conforme a las enseñanzas de Cristo. Orígenes. Biografía. Nació en Alejandría cerca del año 185 a.C. y falleció en el año 253 a.C., siendo el mayor en un hogar cristiano de 7 hijos. Creció estudiando las escrituras y en un ambiente de piedad. También fue un escritor prolífico que escribió aproximadamente 2000 tratados sobre múltiples ramas de la teología, incluyendo crítica textual, exegesis bíblica y hermenéutica bíblica, homilética y espiritualidad. Fue una de las figuras más influyentes en la teología, la apologética y el asceticismo cristiano primitivos. Aporte a la filosofía. Aportó una religión entre la fe y la razón. También hizo su aporte en la interpretación alegórica de las escrituras. Contribuyó al desarrollo de la doctrina de la Trinidad y la
la idea de la preexistencia del alma. Aportes a la religión. Orígenes aportó bajo la influencia de Plotino, propuso una visión de Dios en la cual quedan asimiladas las características del uno que él había propuesto. Dios para Orígenes es un ser único, simple, inefable y perfecto. Gregorio de Nisa. Biografía. Gregorio de Nisa fue un destacado teólogo y filósofo cristiano de la Capadocia, hermano menor de Basilio el Grande y amigo de Gregorio Nacianceno, con quienes conforman los padres capadocios. Gregorio es conocido por sus profundos escritos místicos y teológicos, incluyendo obras como Vida de Moisés y sobre el alma y la resurrección. Aporte en la filosofía. Su filosofía se caracteriza por una síntesis entre la filosofía griega, especialmente el platonismo, y la teología cristiana. Además, sus escritos sobre la naturaleza humana, la libertad y la resurrección influenciaron significativamente el pensamiento filosófico posterior, estableciendo fundamentos para la antropología cristiana. Aporte en la religión. Gregorio de Nisa es considerado uno de los padres de la Iglesia, ya que contribuyó al desarrollo de la doctrina cristiana de la deificación, enfatizando que el propósito último del ser humano es convertirse en partícipe de la naturaleza divina. Su pensamiento místico y su énfasis en la transformación espiritual han tenido una influencia duradera en la espiritualidad cristiana. Hipólito de Antioquía. Biografía. Fue un teólogo y escritor cristiano del siglo III. Nació alrededor del año 170 y murió aproximadamente en el año 235. Su misterio y sus escritos se desarrollaron principalmente en Roma, donde fue un destacado líder de la Iglesia. Es uno de los primeros teólogos cristianos en escribir en griego y latín. Aportes a la filosofía. Contribuyó a través de su crítica de las herejías y su análisis de la naturaleza de la verdad y la doctrina. Con su escrito Refutación de todas las herejías, exploraron la estructura del conocimiento y la importancia de la verdad doctrinal. Aportes a la religión. A través de sus escritos y enseñanzas, con su obra Tradición Apostólica destacada, ya que proporciona una descripción detallada de las prácticas litúrgicas y la organización eclesiástica de la Iglesia primitiva, incluyendo rituales como el bautismo, la Eucaristía y la ordenación. Biografía. Ireneo de León. Fue un obispo y teólogo cristiano del siglo II. Nació en Asia Menor, posiblemente en Esmirna, actual Turquía, hacia el año 125. Conocido como el apasionado apologista contra el gnosticismo. Ireneo enseña que las almas perseveran en el ser después de la muerte, manteniendo la figura del cuerpo y la memoria de sus obras. Es considerado el primer teólogo cristiano en intentar elaborar una síntesis global del cristianismo. Aporte en la filosofía. Desarrolló una antropología basada en la escritura para definir la naturaleza humana según los planes del creador. Expuso la creación como un proceso de plasmación que revela la unidad y bondad de Dios frente a la visión gnóstica del mundo material como algo hirente, malo, y estableció la regla de verdad como criterio para interpretar correctamente las escrituras. Aporte a la religión. Ireneo intentó unificar la teología cristiana en un contexto marcado por influencias gnosticistas y neoplatónicas, defendiendo la importancia de la tradición oral y la escritura como fuentes de fe, considerando esta última como la fuente primordial y principal, y abordó por comparar los pasajes para entender su significado en contexto. La escolástica es una doctrina que surge de una combinación de pensamiento filosófico y teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Sus principales representantes son Juan Escoto de Eriugena. Biografía. Fue un filósofo y teólogo cristiano irlandés, nacido alrededor del año 800 después de Cristo y fallecido hacia el 817 después de Cristo. Un destacado filósofo del Renacimiento carolingio. Aunque poco se sabe de su origen, se cree que era irlandés. Su nombre Erigena significa el irlandés de Irlanda. Aunque no hay certeza sobre si fue un monje o sacerdote, se trasladó a Laon, Francia, donde ejerció como profesor alrededor del año 850. Fue elegido para dirigir la escuela palatina y es considerado uno de los más importantes pensadores de la Edad Media.
Aportes en la filosofía. Es conocido por su obra de División et Nature, donde desarrolla una teoría filosófica que busca integrar la filosofía griega y la teología cristiana. También fue uno de los primeros pensadores en utilizar la lógica formal en la teología. Aportes en la religión. Fue un importante teólogo cristiano. Sus ideas influyeron en la teología de la época, especialmente su teoría sobre la relación entre la razón y la fe. Scott Origenia también relacionaba la formación de las cosas con la caída del hombre en el pecado y la redención posterior. Su neoplatonismo se considera la adopción de una tradición que encaja con el dogma religioso. San Anselmo de Canterbury, biografía. Fue un monje benedictino proclamado doctor de la Iglesia en 1720 por el Papa Clemente VI. San Anselmo nació en agosto en el año 1033 y falleció en Canterbury, Reino Unido, el 21 de abril de 1109. Fue considerado uno de los más grandes teólogos y filósofos de su tiempo. Es reconocido como el padre de la escolástica. Aportes a la filosofía. Aportó que la fe debe prescindir al conocimiento, que es precioso creer para poder comprender y que la creencia puede ser fundamentada racionalmente. También aportó en el apoyo al realismo en la disputa acerca de los universales y desarrolló la llamada demostración ontológica del ser. Aportes a la religión. Argumenta que Dios es lo mayor, puede ser concebido y por lo tanto debe existir en la realidad, ya que en lo contrario no será lo máximo. También abogó por una reflexión más profunda sobre la fe religiosa y la razón filosófica. Pedro Abelardo, biografía. Pedro Abelardo, 1079-1142, fue un filósofo, teólogo y lógico francés de la Edad Media, conocido por su vida tumultuosa y su brillantez intelectual. Nacido en Le Palais, cerca de Nantes, Abelardo se destacó rápidamente por su habilidad en la dialéctica. Fundó el oratorio de Paracleto y continuó enseñando y escribiendo a pesar de sus conflictos con la Iglesia y sus contemporáneos. Aporte en la filosofía. Pedro Abelardo desarrolló un pensamiento ético no demasiado cercano a la filosofía moral posterior, que se construyó sobre varios conceptos, entre ellos la racionalidad y la subjetividad moral, la primera como voz de la vida moral y del razonamiento moral. En cuanto a la subjetividad moral, enfatizó la psicología de la acción moral y desarrolló su comprensión que no comenzaba con el pecado, sino con lo que constituye el pecado. Este estudio rastrea dos conceptos de dos obras morales importantes escritas por el autor, Ética y Diálogo entre filósofos judíos y cristianos. Aporte en la religión. En el ámbito de la teología, Abelardo desafió las interpretaciones tradicionales de la fe y la razón. Su obra sí y no presenta un enfoque dialéctico que busca reconciliar aparentes contradicciones en las escrituras y en la doctrina religiosa. Abelardo promovió la idea de que la fe y la razón pueden coexistir armoniosamente en la búsqueda de la verdad. Santo Tomás de Aquino, biografía. Nació en el año 1225 en el reino de Nápoles, hijo del conde Landuc y la condesa Teodora de Teati. Realizó estudios en Montecassino en artes y teología. En 1243 manifestó su deseo de ingresar en la orden de los hermanos predicadores, pero su familia se opuso. Incluso lo detuvieron del ejército imperial. Tiempo después fue puesto en libertad. Murió el 7 de marzo de 1274 y se cree que la causa de su muerte fue un trauma cerebral. Aportes en la filosofía. Desarrolló una corriente filosófica conocida como tomismo, argumentando que el ser humano es una unión de cuerpo y alma, donde el alma es la fuente de las capacidades intelectuales y morales, una teoría ética basada en la ley natural, derivados de la naturaleza racional del ser humano y del orden divino. Aportes a la religión. Argumentó que la fe y la razón son complementarias y que ambas provienen de Dios. Integró y adaptó las ideas de Aristóteles al pensamiento cristiano. Asimismo, contribuyó con ideas sobre el ser, la esencia y la existencia desde una perspectiva escolástica. Además, apoyó con ideas sobre el ser, la esencia y la existencia desde una representación teológica. Juan Duns Scott, biografía. Nació en Escocia en 1266 y murió en 1308. Estudió y enseñó en universidades, donde dejó una profunda huella en la filosofía medieval. Scott es conocido por su defensa de la doctrina de la Inmaculada Concepción y su teoría del principio de individuación, que explica la diferenciación de individuos dentro de la misma especie. Aportes a la filosofía. Contribuyó al debate sobre la epistemología al explorar cuestiones relacionadas con el conocimiento y la percepción, proponiendo ideas que han resonado en la filosofía posterior sobre la naturaleza del entendimiento humano y la cognición. Aportes a la religión. Con su defensa de la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, argumentó que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Esto tuvo un impacto significativo en el pensamiento teológico y fue finalmente adoptada como dogma en la Iglesia Católica. Bibliografías.